bien. Pues buenas tardes a todas y a todos. José Antonio, concejal de Derechos Sociales, Calidad de Vida y Servicios Ciudadanos, delegado en la UNED del Ayuntamiento de Ejea de los Caballeros. Buenas tardes, bienvenido. Profesores, profesoras, estudiantes, amigas, amigos de la UNED, bienvenidas y bienvenidos a este seminario, a esta ponencia que va a impartir Rafael Díaz Moya, amigo de la casa, con el título La fiscalidad de las pensiones no contributivas, la influencia competencial en su consideración en el IRPF en España. Unas pinceladas sobre el currículum extenso de Rafael. Es diplomado en Trabajo Social en la Universidad de Zaragoza, graduado en Trabajo Social en la UNED, es Master Executive en Economía Social por la Escuela de Organización Industrial, es Máster Universitario en Políticas Sociales y Dependencia por la UNED y actualmente es personal docente investigador de la UNED y doctorando, a punto de leer la tesis en Derecho y Ciencias Sociales. Su tesis doctoral y su trabajo investigador está centrado principalmente en el trabajo de su tesis doctoral, adscrito al grupo de investigación en política social y servicios sociales en las sociedades desarrolladas. Se centra en el estudio del origen y desarrollo de los seguros sociales en España y, en especial, en la evolución jurisprudencial del concepto del accidente de trabajo y su influencia en la construcción histórico-jurídica de la incapacidad hasta 1936 en sus diferentes grados. Tiene un currículum bastante amplio, a pesar de su juventud, diversas colaboraciones docentes, publicaciones, ha dirigido diversos TFMs, numerosas becas, premios, menciones, en fin, no nos vamos a extender sobre esto, que no es lo interesante hoy, sino sobre su ponencia. Quiero recordar que hace un par de años, en 2019, también en la sede de Ejea de los Caballeros, a la que te agradecemos enormemente que traigas contenido de calidad, hizo un seminario titulado El origen de nuestras pensiones, un tema de mucha actualidad. El subtítulo era Una reflexión sobre la historia de los seguros de invalidez, vejez y muerte. Y recientemente ha dirigido el seminario La protección social, evolución y perspectivas de implantación, con una ponencia titulada La inspección de trabajo de 1907 a 1923. Por tanto, un experto en la materia desde el punto de vista académico y que estoy seguro de que nos va a transmitir información de mucho interés y muy valiosa para mucha gente vulnerable en nuestro país y que a partir del estudio en la academia va a tener mejores elementos para poder poner en marcha el ejercicio de sus derechos. Tiene la palabra, por último, el concejal, don José Antonio Remón, y ya comenzará la sesión a cargo de Rafael. Hola, buenas tardes. Muchas gracias, director del aula del centro de la UNED en Calatayud. Es un placer poder estar en un acto de la UNED, por lo que significa de potenciar la actividad cultural en Ejea. Agradecemos enormemente que desde la UNED, desde el aula de la UNED de Ejea, se realicen estas actividades culturales, porque lo que vienen a demostrar es que la UNED está integrada, forma parte de lo que es la programación cultural aquí en la Villa de Ejea, y como ayuntamiento pues estamos orgullosos de poder contar con esta aula y con todas las actividades que viene realizando. En este caso contamos con la presencia de Rafael Díaz, que ya ha estado aquí otras veces y que además yo añadiría a todo ese largo currículum, añadiría que ha sido alumno del aula de Ejea. Pues bueno, eso le añade un plus. Le añade un plus y bueno, pues estamos muy contentos de poder estar además en los temas que él trata, que bueno, todos los que deseamos y aspiramos a que el estado de bienestar se consolide, a que el estado de bienestar sea siempre una característica pues, que nuestro país pueda presumir como una sociedad avanzada. Rafael conoce bien cuáles fueron sus orígenes, nos lo estuvo contando en uno de los pilares básicos de ese estado de bienestar, que es el tema de las pensiones y la protección social. Por ello, es importante, más si cabe todavía en estos momentos, pues indagar, que nos pueda mostrar con sus estudios, con sus investigaciones, todo lo que él conoce sobre este tema, de este pilar del estado del bienestar, que es el tema de las pensiones. Por ello, por todos estos motivos, creemos que es necesario, que es conveniente y que
actividades como esta conferencia, pues son positivas no solo culturalmente, sino también socialmente para que conozcamos más, para que lo difundamos y que para que lo podamos disfrutar de los conocimientos que Rafael nos transmite. Sin más, ya pasamos a escucharle, porque aquí hemos venido a escuchar a Rafael lo que nos pueda decir. Gracias. A ver si se escucha. Sí, vale. Buenas tardes. En principio, gracias a José Antonio Remón, concejal de Cultura del Ayuntamiento de Gea de los Caballeros. Gracias a Luis Joaquín, director de la UNED en Calatayud. Gracias también, tengo que dar las gracias a la Facultad de Derecho en Madrid, al proyecto de investigación de la Escuela Internacional de Doctorado en Madrid, y gracias a los asistentes, señoras y señores todos, ¿no? En principio, esta ponencia viene con motivo del desarrollo de la publicación de un artículo por la revista prestigiosa de Calatayud, Anales, que consideraron el equipo de especialistas pues, y de pares pues tener a bien concederme el premio por el artículo. Entonces fue un desarrollo de investigación muy grande en el sentido de investigar en todas las comunidades autónomas cómo se estaba desarrollando el tratamiento de las pensiones no contributivas de invalidez. Entonces, tengo preparado que a ver si soy capaz de ponerlo para empezar. Bien. Sobre el tema a tratar, que sería el seminario sobre la fiscalidad de las pensiones no contributivas, como ha dicho muy bien Luis Joaquín, en la influencia competencial del IRPF en España. Bien, lo he dividido en varios puntos en los que he tenido que hacer bastante compresión para poder meter todo esto en una hora más o menos que tenemos de tiempo, aproximadamente, no tenemos más. Entonces la idea sería pues especificar una introducción, un origen conceptual de la asistencia, de lo que es la asistencia en la invalidez, sobre todo los antecedentes competenciales que son a través de los cuales hemos conseguido que se reconozca la influencia del tratamiento tributario en la pensión no contributiva, el tratamiento de las pensiones de invalidez en la diferencia de la contributividad, porque estos tipos de pensiones no tributan a IRPF. Perdón. Vamos a compartir el contenido para que se vea en... Ah, vale. Ah, vale. Ahora. Ya está. Vale. Ahora sí, perfecto. Vale. Bueno, voy a hacer una pequeña, para los de Inteca. Se trata de un seminario sobre la fiscalidad de las pensiones no contributivas en la influencia competencial de la IRPF en España, ¿no? Estamos en el centro UNECGEA de Gea de los Caballeros en la provincia de Zaragoza. Entonces, el seminario trata sobre la influencia y el estudio de las pensiones no contributivas de invalidez en la tributación del impuesto sobre la renta de las personas físicas. Entonces, había hecho un resumen sobre el derivado de un artículo que fue publicado en la prestigiosa revista Anales, en la que, bueno, pues tenemos más o menos una hora como mucho, con lo cual tendremos que ser un poco compresivos. Que, bueno, se trata de una introducción, un origen conceptual de la asistencia en la invalidez, para explicar un poco cómo viene el concepto, históricamente hablando, a efectos del derecho. También hay que tener en cuenta cuáles son los antecedentes en las competencias en materia de asistencia, porque de aquí es donde vamos a tener
digamos, las armas, hemos tenido las armas para poder luchar con el tema del reconocimiento. Y luego tenemos también el tratamiento de las pensiones de invalidez en la diferencia con las pensiones contributivas y su influencia en el tratamiento tributario, finalmente, con unas conclusiones. Bueno, en cuanto a la introducción, pues bueno, podemos decir que la catalogación de las pensiones no contributivas de invalidez hay que diferenciarlas de las de jubilación, que esas pensiones sí que tributan al IRPF. Dentro y fuera del sistema de seguridad social tiene una serie de mecanismos muy complejos de protección, ¿no?, en España. Entonces, todo nos ocasiona una gran diversidad de criterios, pues bueno, pues para encuadrar esta prestación dentro de lo que la agencia tributaria determina de lo que tiene que situarse como rendimiento del trabajo y lo que no. Este problema viene derivado o viene arrastrado del binomio competencial Estado-Comunidad Autónoma en lo que se determina en la equiparación o no con las prestaciones al mismo nivel que sean del Estado y las que vengan de las comunidades autónomas, que a veces produce o ha venido produciendo hasta ahora una gran discriminación. En el estudio de la aplicación de la Ley 35/2006 de 28 de noviembre, que es la famosa Ley de Hacienda, la ley del impuesto de la renta a las personas físicas, pues hemos intentado pues relacionarlo con el concepto de invalidez, con el estudio de todas o la mayoría de las consultas vinculantes de la Dirección General de Tributos, así como las resoluciones de los tribunales económicos y en el último caso, la más importante, que es de 2019. Bien, el origen conceptual, bueno, pues podemos decir que primero la invalidez, la primera referencia es de Torres de Villarroel en el año 1725 relativa al cuartel con Q, no con C, de inválidos, o sea, siempre en el ámbito castrense, ¿no? Después aparece en 1726 otra mención relativa a la cédula de inválidos en relación, pues eso, a la orden, siempre también en el ámbito del militar, a la orden que concedía el rey a algún soldado que pasase, pues eso, a la compañía de inválidos, pues que quedara lesionado derivado de las intervenciones militares o las guerras que tuviera, ¿no? Entonces, luego el diccionario de autoridades la define en el 1734, ya no como característica del individuo, sino como relación con cosas. Por ejemplo, en el diccionario de relación y jurisprudencia del famoso Scriche, referido a las personas, bueno, no existía antes de 1831 ni 1838, que determina a lo que es nulo, referido a las cosas. Entonces, a partir de 1839 vuelve a referirse al soldado que por haber quedado estropeado, literal, esto es literal, los oficiales, sargentos y cabos y soldados. Después, tenemos que llegar ya hasta el convenio de 8 de junio, bueno, hasta aquí no se tiene el mismo tratamiento. Quería registrarse más que nada sobre el tema de la incapacidad del rey, etcétera, y poco más. O de la realeza, me refiero, de la corona de España. Entonces, pero a partir del convenio de 8 de junio del 33, relativo al seguro obligatorio de invalidez, que se aprobó por la famosa esta Conferencia Internacional del Trabajo, define que es fundamental, a partir de aquí, que a todo el que por causa no imputable a él, ni derivada de un accidente de trabajo o enfermedad profesional que pueda ser indemnizable, no pueda ganar en un trabajo adecuado a sus fuerzas, sus capacidades, su instrucción y la profesión ejercida, digamos que un tercio de lo que gana habitualmente un asalariado de la misma categoría, que esté sano, física y mentalmente, de instrucción análoga y dice, muy importante, en la misma localidad. Pues bueno, que tenían en cuenta que a lo mejor había territorios que eran más duro el trabajo con las mismas condiciones que en otros. Por eso es específica que sea en la misma localidad, porque a lo mejor un trabajo en una fundición en Sevilla, 45 grados, no daba la misma, a principios de siglo, no tenía la misma penosidad que uno pues a lo mejor en Bilbao. Luego,
En cuanto al origen conceptual, a nivel de continuación, desde un análisis histórico ya constitucional, aplicando solo el estudio de las constituciones desde 1812, en el título segundo está referido exclusivamente a la incapacidad física por interdicción judicial, ¿no? Que se refiere básicamente al término inválido, no el derecho, sino simplemente el término. En el 34, por ir un poco avanzando, pues se refiere a la incapacidad legal, pues eso, pues básicamente por el prócer de la dignidad del prócer del reino, por su incapacidad legal, pero no incapacidad física, sino incapacidad para ejercer, digamos, su incapacidad legal. Luego, en el 37, hasta la republicana del 31, hasta la Constitución de 1931, pues como hemos comentado, solo se refería al ámbito de la corona. Pero en la Constitución de 1931 se produce un cambio muy importante, en la que viene a mencionar que la República asegurará a todas las personas o a todo trabajador, básicamente a todas las personas no, a todo trabajador, porque en principio toda protección en un principio estaba orientada hacia las personas que trabajasen por cuenta ajena y mayoritariamente en el ámbito de la industria. En el ámbito agrario pues casi no se contemplaba las condiciones necesarias de una existencia digna. Entonces, esto es a partir de aquí es bueno, partiendo de la base de que la legislación de accidentes de trabajo empezó con 1873 y con la ley de protección, la ley Benot de protección de mujeres y niños y la primera ley de accidentes de 1900 y su reglamento, pero a nivel constitucional es en 1931 con la Constitución de 1931 cuando sí que se hace ya una referencia constitucional expresa a la protección de todo el trabajador en relación con la invalidez. Bien, y luego ya, esto es sorpresivo lo que voy a contar. La gente se piensa que en la Constitución actual vigente del 78, pues la protección sobre la invalidez es un derecho fundamental. Y bueno, pues tenemos que decir que la protección de las personas con invalidez pues no tiene una consideración especial a nivel constitucional. Fuera del artículo 50, que es relativo a la tercera edad. Hay una ambigüedad de derechos sociales cuya efectividad depende más de la acción efectiva del Estado que del enunciado propiamente constitucional. Esto nos ha llevado a bastantes problemas en cuanto a la aplicación directa de la protección. Entonces, como aquí pone el artículo 53.3, como todos los artículos del capítulo tercero del título primero, con la denominación de principios, al no ser reconocidos como derechos fundamentales, que ya saben que son del 14 al 29. Bueno, los antecedentes competenciales en materia de asistencia, bueno, pues tenemos que existía una preocupación por la asistencia en una clara derivación de la atención al desvalido, que posteriormente, a finales del 19, el Instituto de Reformas Sociales acabaría diferenciando en una asistencia, digamos, pues derivada del trabajo de la que no era. Esto es muy importante mencionarlo porque ya como pueden observar ustedes, ya muy al inicio ya se empieza a diferenciar qué es lo que el IRS, pues el Instituto de Reformas Sociales se creó en 1903 y el Instituto Nacional de la Previsión, o sea, bueno, en 1903 fue el Instituto Nacional de la Previsión. Ya empezaron a diferenciar una asistencia derivada del ámbito laboral derivado de la Ley de Accidentes de Trabajo de 1900 de lo que no era la aplicación laboral de la protección al inválido, derivado de lo que vamos a comentar. En la Constitución de 1812, el inicio parlamentario de las competencias en materia de asistencia y la protección estaba, en cuanto a la atención al desvalido, como se decía, estaba configurado exclusivamente desde el ámbito municipal. Luego, en el ámbito de la Diputación, pues se incluye la famosa Ley de Beneficencia de 1822, consignado en la Constitución gaditana, que le decían la Pepa, ¿no? De 1812, de las Cortes de Cádiz. En 1836, la competencia en la asistencia va a seguir contando con la participación de ayuntamientos y diputaciones provinciales,
digamos que al derivados uno del otro, 50-50, ¿no? Por decirlo así. Luego, en la Constitución del 37 existe una modificación de los fondos de beneficencia en la que es muy importante la división que se realiza en generales y municipales. ¿Qué ocurre aquí? Bueno, pues que se empiezan a minimizar los establecimientos de beneficencia. ¿Por qué? Pues porque se produce una privatización, se empiezan a privatizar los establecimientos con el fin de esto hay muchísima bibliografía, de evitar entre comillas, el hábito vicioso alejado del amor al trabajo. Esto significa que, luego lo veremos más adelante, pero había una serie de pobres que eran derivados de la invalidez, los pobres simulados y a los que había que perseguir, los pobres inválidos que se tenían dudas de su invalidez o de si tenían una simulación que también había que perseguir, y todo lo que no estuviera relacionado con el amor al trabajo o un hábito de vicio, pues también había que perseguir. Entonces, en la Constitución del 45, pues empieza a haber un interés muy privatizador de la atención al inválido. ¿Por qué? Porque existía una actuación muy residual del Estado liberal, por lo que hemos comentado antes. La represión de la vagancia, en la que se incluía la invalidez, tenía, como hemos comentado, digamos, un resquicio, una máscara, una apariencia de mendicidad. ¿Por qué? Porque se pensaba que, pues bueno, lo que se intentaba era abusar de la caridad, ¿no? Entonces, pues esto había que reprimirlo porque como no trabajaban, pues esto tenía que ser duramente reprimido por el Estado liberal, que por cierto tampoco tenía, en el Estado liberal tampoco ejercía ninguna protección, era simplemente a nivel de represión. Luego, en el periodo de Cortes de 848 y 49, pues bueno, es famosa la centralización de la administración de todos los establecimientos de la beneficencia con las derivadas desamortizaciones que hubieron. Bueno, como ustedes conocen, Mendizábal, etcétera, etcétera, ¿no? Entonces, se simplificaron los bienes, prohibición de mendigar al desvalido ya como norma general y lo que hemos hablado, diferenciación del pobre simulado con el pobre verdadero. Esto, pues bueno, era bastante complicado de decir, sí, usted es un pobre verdadero y usted es un pobre simulado. Normalmente la gran mayoría eran pobres simulados, porque como no trabajaban, pues bueno, pues había que atacarles. Entonces, en la segunda desamortización del 1 de mayo de Mao de 1855, esto provocó gravísimas, he puesto graves, pero por no, en fin, porque la literatura pone graves. Pero vamos, fueron ataques brutales contra, sobre todo, repercusiones sociales a jornaleros, que provocó, pues bueno, es que otro de los pasos subsiguientes fue el decaimiento de las juntas provinciales y sociales en 1856 con el propio abandono ya de la asistencia. Luego, a partir del 50, bueno, pues ya directamente se detrae la beneficencia pública en su gran mayoría, que pasa a la beneficencia de la Iglesia. Básicamente porque lo que se pretendía era que, como desde el punto de vista de la atención al moralizadora, con la gran represión no surtía mucho efecto, pues había, digamos, que buscar, como especifica la literatura y las investigaciones, pues había que buscar un ámbito, pues digamos, moralizador, porque desde el punto de vista eclesiástico, ¿no? Sobre la visión de Dios, de todos estos parámetros que pudieran hacer que el individuo, pues desde la moral, pues considerase la opción de no simular una invalidez. Entonces, esto lo que ocasiona en España, esto no ocurre en Europa, solo ocurre en España. Se produce un alejamiento de la línea de prevención de Europa en relación con la previsión que estaba empezándose a crear bastante fuerte, aunque todavía no había empezado a desarrollarse, como veremos. Bueno, he puesto una cita que es muy significativa, en la que dice que la cultura tradicional protectora no permitió arraigar la nueva cultura preventiva del reformismo social, particularmente entre sus fieles. Esto quiere decir que
si en Europa se empezaba ya a hablar de protección social a nivel preventivo en relación a la cuestión social, aunque digamos, no se empezarían todavía a formar las primeras legislaciones sociales que irían a partir de 1880, pues sí que ya existía una cultura ya preventiva para intervenir el Estado en la cuestión social, ¿no? Era la relación entre los patronos y obreros que podía provocar el levantamiento de estos y altercarse en la cuestión del trabajo. Entonces, podemos decir que en España existe una nula preocupación pública. Revisando todas las actas del Congreso, no se aprobó absolutamente nada por parte de los liberales, ni tampoco sobre de los integrantes del resto de partidos en las que tampoco se colaboró bastante, por no decir nada, con lo cual hasta 1873 el inválido está totalmente invisible. Existe a partir del 887 aparece una nueva tendencia en la que los inválidos, la ley de 27 de julio crea inválidos para el trabajo, y el Real Decreto de 11 de enero también, en la que distingue lo que hemos hablado antes. Ya se distingue directamente entre los inválidos provenientes del trabajo y los que no. He puesto otra cita que es también en fin, muy importante y muy clarificadora, en la que dice que solo podrán ingresar en un asilo de inválidos del trabajo, siendo preferidos los que hayan quedado inutilizados por accidente. Ya no se está hablando los que puedan tener una enfermedad profesional derivada de su trabajo, no. Directamente los que han sido inutilizados por accidente de trabajo. Ya no digo nada los que no trabajen. Entonces, en cuanto a la organización de la beneficencia, a partir del siglo XX ya existe una separación de la noción de asistencia social de la atención al inválido contributivo, como hemos visto a nivel evolutivo, en la que empiezan a aparecer los seguros sociales, que podemos decir que es el origen histórico de la separación entre seguridad social y asistencia social. Entonces, autores como el gran profesor José María Alonso Seco, del Departamento de Derecho de la UNED, establece un nuevo carácter de la beneficencia en relación a los seguros sociales, que la beneficencia sería como un complemento, ¿no? Que todo esto, pues al final, si se dan ustedes cuenta, pues es muy parecido a lo que iría a desembocar en el modelo de seguridad social actual, en el que se está por un lado los servicios sociales, la no contributividad, derivado de todo este principio de que no trabaja, y el modelo contributivo que sí trabaja, pues por tener un seguro de protección, por haber trabajado en lo que luego sería el modelo de seguridad social, ¿no? Entonces, volvemos a la Constitución del 31, en cuanto al antecedente competencial, en el que la necesidad de evitar la pobreza surgía el concepto de su protección. Esto es muy novedoso porque es la primera vez que se habla de prevención, en su artículo 43 y 46, en el que dice que en función de aquella declaración que habíamos hablado, el Estado prestará asistencia a los enfermos y ancianos y protección a la maternidad y a la infancia, haciendo suya la declaración que hemos comentado de Ginebra y las materias como los casos de seguro de enfermedad, accidente, paro forzoso, vejez, invalidez y muerte. Aquí, pues bueno, en Aragón pues tenemos un personaje que fue clave en el desarrollo de los seguros sociales. Lo que pasa es que no lo conoce mucha gente, pero se trata de Inocencio Jiménez, que fue un director del Instituto Nacional de Previsión y fue uno de los que más trabajó junto a Adolfo Posada a través de la Escuela de Oviedo. Y bueno, pues Azcárate con Builla y Morote, con la Institución Libre de Enseñanza, fueron los que pues fueron los estandartes del reformismo en el asunto de la prevención y a través de la protección a través de la prevención. Entonces, tenemos que decir que lo que pasa es que no les dio tiempo a hacer la unificación de los seguros sociales porque en el 36 empezó la guerra civil.
pero la idea era realizar la unificación con el seguro de enfermedad, accidente. Partimos de la base del accidente, ya se originó primer antecedente en 1873, aunque la ley fue de 1900 y su reglamento también. El paro forzoso, la vejez en invalidez y muerte en el año 1919, y el seguro de enfermedad también, ¿no? Entonces, pues, en el 29. Entonces, esto se hubiera querido, existe un montón de bibliografía sobre cómo se tenía que hacer la unificación, pero al inicio de la Guerra Civil en el 36, pues no, se estuvo a punto, pero no se pudo unificar. Siendo que tuvimos muchísimo retraso con Europa porque ya de por sí nos llevaban mucho adelanto con el tema de la protección, ¿no? La prevención de la protección. Bueno, en cuanto al franquismo derivado del antecedente competencial, pues aquí pues podemos decir que el sentido del franquismo era establecer un bien común, digamos, una protección al bien común, pero digamos afinar al régimen. O sea, no podía ser que bueno, yo estuviera discordante con los planteamientos del régimen, entonces no, en fin, ya no tenía protección, ¿no? En este sentido. En este caso concreto, la biografía y el Boletín Oficial del Estado, que es donde publicaba las instituciones del franquismo, decía que, bueno, pues se alejaba de la garantía de un derecho subjetivo porque el Estado Providencia era paternalista caritativo. De hecho, lo pone el Boletín Oficial del Estado, siempre que habla es del Estado, del Gran Estado, o del Nuevo Estado, mejor dicho. Entonces, habla como si fuera, habla siempre desde un sentido muy paternal, a proteger desde el ámbito caritativo, no desde de la subjetividad de un derecho. La subjetividad de un derecho, como ustedes saben, es que yo puedo exigir el derecho porque me pertenece, no porque graciablemente los lo tenga que solicitar y me lo concedan. Entonces, esto básicamente, pues como ustedes verán, se puede entender al mismo nivel o menos que la beneficencia antigua de 1822 que hemos visto, ¿verdad? Y de hecho la prueba más palpable o palmaria sería la creación del auxilio social mediante decreto de 20 de abril del 37, que esto fue una copia literal. Una vez estudiado pareja con pareja el auxilio social del franquismo con el auxilio social alemán, es un calco. Entonces, es la ayuda asistencial bajo la obra nacional sindicalista del Partido Único. Pues básicamente, como comprenderán, poco más se puede objetar, ¿no? Entonces, el Real Decreto del 31 de octubre del 38 lo he puesto porque la verdad que sorprende, porque en un solo decreto se deroga toda la legislación anterior, sobre todo incluyendo el Real Decreto de 25 de octubre del 1908, en el que se empieza lo de la nueva creación de la Junta Superior de Beneficencia, encargada de auxiliar al Gobierno en el ejercicio del protectorado para preparar las reformas que pudieran convenir a la legislación del ramo. Bueno, pues en un solo decreto se suprime toda la legislación. ¿Qué ocurrió realmente? Hombre, pues realmente no sé. De cara a la galería se derogó en el Boletín Oficial del Estado, pero lo que hicieron los técnicos del franquismo fue copiar literalmente todo el trabajo desde 1900, desde la creación del Instituto de Reformas Sociales y luego el Instituto Nacional de la Previsión, y adaptarlo con los parámetros de la obra nacional, ¿no? Sindicalista, o del nacional sindicalismo, o del Partido Único, como lo quieran ustedes llamar. Entonces, esto produce un alejamiento muy, bueno, si ya estábamos antes del 36, ya estábamos un poco alejados de los movimientos europeos a nivel de protección, esto ya directamente nos va a alejar del plan Beveridge del 42, que este sí que no fue el que lo creó, porque el que creó los seguros sociales, sino luego el profesor
El profesor Alonso me mata si no digo que el que lo creó fue Bismarck, pero Beberique sí que fue el que creó el sistema de seguridad social o el que lo continuó como garantía de un mínimo universal para todos los riesgos. En cuanto a política social, el franquismo pues tenía una política marginal. Digamos, he puesto estigmatizadora porque la verdad que es que eran actuaciones discrecionales y irraciables, pues solo hacia trabajadores con capacidad laboral que no la tenían, que estaba muy disminuida, pero para los mutilados de guerra del bando franquista, exclusivamente. Es que lo pone así, el Boletín Oficial del Estado. Para los mutilados de guerra del bando franquista. Entonces, pues claro. Digo, no pone franquista, pone del bando nacional, pero literal, pegamos, nos hacemos cargo, ¿no?, del asunto. Entonces, en cuanto al tratamiento, cambiando al punto cuarto de las pensiones de invalidez en cuanto a la diferencia de la contributividad. Pues tenemos que la Constitución de 1978, pues la efectividad del derecho social de la discapacidad, el 49 o el 50 en el ámbito de la tercera edad, como hemos comentado antes, en el ámbito del concepto de inválido, bueno, pues no es un derecho fundamental, es un ámbito agraciable. ¿Qué significa esto? Bueno, pues que necesita un reconocimiento interpretable, que luego veremos el que quiere decir interpretable. Los primeros pasos hacia una pensión no contributiva de invalidez es muy importante, digamos clave o fundamental, la Ley de Integración de Minusválidos de 1982, de 30 de abril, en la que se equipara, digamos, la protección de las personas con discapacidad, aunque no se va a tener en cuenta una equiparación real con una incapacidad permanente absoluta contributiva. Vamos a especificar, a ver cómo vamos de hora. Bueno, vamos a que ya desde 1900 la ley de accidentes de trabajo en la industria, que se llamaba así, ya especificaba los tipos de invalidez. Se decía invalidez permanente, invalidez parcial, invalidez total, invalidez para todo trabajo. Que no ha evolucionado prácticamente nada. Entonces, esta LISMI del 82 no equipara digamos, la protección de las personas con discapacidad a lo que la Ley de Seguridad Social, digamos que era del año 74 y luego la del 94. Bueno, la del 94 era posterior, pero la del 74 ya estaba determinada lo que era una incapacidad permanente absoluta, que es contributiva, que es la incapacidad para toda profesión o oficio, con lo cual lo que provoca la LISMI, por mucho que haya, pues bueno, pues parlamentarios que le den, sea importante, pero no se tuvo en cuenta la desigualdad en el reconocimiento de la discapacidad, que si se dan ustedes cuenta viene también del derivado de todo lo anterior. Digamos que nadie quería darle a la tecla para cambiar todo el procedimiento. Entonces, en el estudio constitucional, ni poniendo en relación el artículo 1.1, que es la igualdad como valor superior, con el 9.2, completado con el 14 de no discriminación, o el artículo 49 con la discapacidad, o el 50 con la discapacidad en la tercera edad, pues ni siquiera va a existir una igualdad real, teniendo en cuenta solamente atendiendo a nivel constitucional. Por lo que existe una desigualdad prestacional, económica y, como veremos ahora, tributaria. Bueno, el primer reconocimiento en cuanto al tratamiento de las pensiones es en el proyecto de ley de 26 de 1990, de 20 de diciembre. Digamos que el proyecto se suavizó, porque no estamos hablando de la propia ley, estamos hablando del proyecto de ley. Luego lo que pasa es que la ley pues la suavizaría, que la gente va a parar a la ley, pero hay que ver también el desarrollo parlamentario a través de las sesiones del Congreso que determinaron el planteamiento de los proyectos de ley. Entonces, en la suavización de la propia ley reconocía
que reconocía previamente una igualdad real entre las prestaciones no contributivas y contributivas, que decía, es que es muy importante este párrafo, expresaba que se consideraba por parte del Gobierno, y explícitamente así se declaraba en la memoria adjunta, que la memoria adjunta no pueden ir ustedes a las sesiones del Congreso de 20 de diciembre del 90 y podrán ver que el concepto de invalidez con referencia a la capacidad profesional era tan aplicable a las contributivas como a las no contributivas. Ya les digo, después se quitó, se suavizó. Pero bueno, teníamos ahí una base principal. Después, el segundo reconocimiento es la disposición adicional tercera del decreto del 91, en el que se reconoce la equiparación de las prestaciones contributivas con las no contributivas. Digamos que se presumirá a efecto de una minusvalía igual al 65% a quien le haya sido reconocida en la modalidad contributiva una invalidez permanente, en grado de incapacidad permanente absoluta para todo trabajo. Cuando la calificación en la modalidad contributiva hubiera sido la de gran invalidez, se presumirá a efectos de modalidad no contributiva, que le interesaba este efecto de una minusvalía. Es decir, vamos a poner el ejemplo que a una persona se le reconoce una discapacidad de un 65%, no contributivo, hoy en día sería en los centros de base de atención a minusválidos en el reconocimiento de su discapacidad. Bueno, pues si estuvieran a trabajar, decía este Real Decreto del 91 que tendría el mismo derecho a ser reconocido en una incapacidad permanente absoluta. Y al revés. Bueno, esto al revés se ha modificado, además se ha modificado ahora en el 10, creo que en el 18, o creo que ahora lo veremos en el 19, por el que antiguamente, ya le digo que parece que vamos perdiendo un poco de derechos, porque antiguamente hasta esa fecha el reconocimiento de una invalidez, el reconocimiento de incapacidad daba derecho a un 33% de incapacidad, de discapacidad, y ahora no. Ahora el reconocimiento de una incapacidad permanente tiene que ser evaluado a efectos de discapacidad para ser reconocido a partir del 33% que da derecho al reconocimiento de una discapacidad. Bueno, el concepto no, discapacidad, diversidad funcional, en fin, como los que ya ustedes llaman. Hoy en día, diversidad funcional. Y entonces, el error que plantea este proceso es no considerar como supuesto de responsabilidad de seguridad social los servicios y prestaciones asistenciales. ¿Por qué digo es que es un error grave? Bueno, esto lo pongo yo. Es que las contingencias de situaciones contributivas de seguridad social solo se tenían en cuenta los trabajadores por cuenta ajena o similares incluidos en el régimen general. Es decir, ni en la Ley de Seguridad Social del año 74, ni en la Ley del 94, porque ya se había aprobado la LISMI, como hemos comentado antes, que era del año 82, ni en el Real Decreto del 91, que regulaba la modalidad de prestación no contributiva, existía una equiparación. Al final, después de todo el análisis y después de todo el estudio comparativo de todas las legislaciones y sus proyectos de ley, podemos decir que esa confusión legislativa es intencionada, o fue intencionada, en la que se optó por la exclusión, el puesto de exclusión por la no equiparación, ¿no? Bueno, en cuanto al reparto de competencias entre el Estado y las comunidades autónomas, pues bueno, tenemos que ha habido una descentralización política por problemas competenciales, ¿no? Entonces, podemos decir que el artículo 149.1.7, que el Estado tiene, esto es muy importante declararlo, porque el Estado tiene competencia exclusiva sobre la legislación básica y régimen económico de la seguridad social. Lo que pasa es que luego las comunidades autónomas, bueno, pues mediante el traspaso de competencias que le otorgan al sujeto pasivo, pues pueden pueden legislar sobre ciertos temas, ¿no? Entonces, la pregunta es que ¿dónde empieza y dónde acaba la seguridad social? Esta discusión sobre si la pensión no contributiva es seguridad social o no, o es una prestación asistencial, bueno, pues ha llevado a diferentes sentencias, nada más y nada menos del Tribunal Constitucional.
bueno, hay muchísimas, ¿no? Pero las más importantes a favor y en contra, bueno, hay más a favor que en contra. Pero la del 86 dice que es una prestación externa al sistema de seguridad social en el ámbito de la competencia del 148, del 120, de la Constitución. Pero luego, en el mismo año, dice que no será adecuada la participación de las comunidades autónomas en la competencia de asistencia no contributiva. O sea, en el mismo año cambia de parecer. Luego, en la del 2002, pues de 11 de diciembre, es legitima, digamos, el sistema de seguridad social para incluir las pensiones no contributivas de invalidez destinadas a cubrir la protección. No. Lo que no sé qué pasa aquí, que se nos va un poco de margen. A ver. Voy a poner así, porque si no se nos puede ir un poco de margen. Bueno, luego si no lo ponemos en, ¿no? En grande. A ver. Aquí. Decíamos que la legitimidad del sistema de seguridad social con la sentencia del 2002, de 11 de diciembre, legitima el sistema de seguridad social en la inclusión de las no contributivas de invalidez destinadas a cubrir las situaciones de necesidad, pero dentro de la seguridad social, no fuera. Luego, esto nos viene a plantear qué tipo de influencia en el tratamiento tributario tienen las pensiones no contributivas de invalidez. Entonces, si analizamos la sentencia del año 92 del Tribunal Constitucional, el criterio de exclusión de las pensiones no contributivas del IRPF dice no debe ser debido a la capacidad económica. Esto es muy importante porque especifica que no significa que la capacidad contributiva sea el criterio exclusivo de justicia tributaria, en la única medida de la justicia de efectos de los tributos, ¿no? Entonces, el criterio dice, bueno, lo que tenemos que hacer es comparar el grado de discapacidad en relación con la capacidad para el trabajo entre una pensión de invalidez contributiva y no contributiva. Entonces, si nosotros llegamos a la conclusión de que existe una desventaja perdida de la capacidad económica y la verdadera capacidad residual, una vez cubiertas las necesidades que tenga la persona discapacitada, entonces sí que puede haber igualdad de trato. Eso es lo que dice la famosa sentencia del año 92, que especifica que si para compensar la minusvalía que padece debe hacer frente como toda persona con minusvalía. Bueno, minusvalía digo porque este es el término que se refería en ese año. Ahora sería, ya les digo, diversidad funcional, ¿no? Pero en el 92 era el término que se usaba, era minusvalía. Por eso lo pongo así, porque como es literal, pues entonces determina que las cantidades destinadas a sufragar un gasto no pueden ser entendidas como una capacidad económica mayor. O sea, ya viene a decir el Constitucional que, hombre, si yo tengo una discapacidad que me ocasiona la misma secuela, la misma patología, la misma discapacidad y la misma desventaja que una persona que ha trabajado, no entendemos porque uno tiene que ser reconocido con mayor ímpetu económico que otro. Entonces, esta discusión a nivel competencial, o sea, bueno, este problema nos lleva a discutir competencialmente la influencia del tratamiento de la homologación de la pensión, del tipo de prestación, que evidentemente era, o podemos decir era, diferente de las incapacidades permanentes absolutas con las no contributivas de invalidez. Digamos que contrariamente al sentido del reconocimiento de la discapacidad, recogido en la Liondau. A ver. Aquí. Entonces, esto nos llevó a determinar una falta de uniformidad importante en la explicación del contenido del artículo 7F, que es el vital de la ley de 35/2006,
que era la idea del impuesto sobre la renta de las personas físicas, en relación a la equiparación con los órganos de las comunidades autónomas de las prestaciones reconocidas al contribuyente por el INS. Porque dice, la palabra clave es que se reconocerá en función de la entidad que sustituya al Instituto Nacional de la Seguridad Social. Entonces digo, bueno, vamos a ver, si el Instituto Nacional de la Seguridad Social concede una incapacidad permanente absoluta que no tributa en el impuesto de la renta de las personas físicas, el órgano de la comunidad autónoma que reconoce una invalidez, ¿es una entidad que la sustituye o no? Por eso existía una falta de claridad bastante grande, con lo cual pues volvíamos otra vez a discriminar la pensión no contributiva con la incapacidad absoluta. Entonces, ¿qué ocurría? El artículo 60 de la ley de 2014 vino a aclarar que las personas obligadas por ley al pago del impuesto tienen que acreditar un grado de discapacidad, pues mínimo, obligado al 33%. Pero claro, ¿pero qué pasa con los del 65? Que lo reconoce la comunidad autónoma. ¿Están al mismo nivel que los de la incapacidad permanente absoluta? Porque si la entidad autonómica es una entidad que sustituye al Instituto Nacional, que es de competencia de la Administración General del Estado, si tiene un 65%, ¿qué pasa? ¿Lo tendría que provocar una exención? Entonces, la definición del hecho imponible, que es lo importante, ya quedó recogida nada más y nada menos que la ley del año 2003, que determina que el presupuesto fijado por la ley para configurar un tributo origina el nacimiento de la obligación tributaria principal. Claro, aquí el problema que teníamos es decir, bueno, vale, sí, bueno, tenemos una obligación tributaria y tenemos que tributar el dinero que ganamos, lo tenemos que tributar, vale. Las incapacidades permanentes absolutas no las tributan. Pero oiga, es que esto lo ha tributado la comunidad, o sea, lo ha reconocido la comunidad autónoma, que es un órgano que sustituye a un órgano general, entonces no tenemos obligación tributaria. Y decía la agencia tributaria, pues sí, usted tiene la obligación tributaria de declarar el ingreso de la pensión no contributiva. Y entonces ahí estaba, y ahí ya es cuando empezó el jaleo. Entonces, la definición importante de lo que es exención tributaria en el derecho positivo queda recogido en el artículo 22 de la ley anterior, que dice que son supuestos de exención aquellos en que, a pesar de realizarse el hecho imponible, la ley les exime de su cumplimiento, sobre todo a los efectos de tributar. Entonces, aquí pues empezaron a haber dos posiciones doctrinales muy importantes, como fue la de Sainz de Bujanda como fenómeno contrario al tributo, que dice que la exención es un fenómeno opuesto, y luego está la de Lozano Serrano, que dice que la obligación tributaria del pago puede constituir una exención a los efectos normales de los derivados de la realización de aquel. Entonces, vamos a preguntar a la agencia tributaria, a ver qué dice. Y la agencia tributaria dice, bueno, lo que hay que determinar es, a nivel teórico, quién sustituye al Instituto Nacional de la Seguridad Social como órgano de la Administración General del Estado con relación a la homologación de la pensión contributiva de invalidez permanente absoluta o gran invalidez. ¿Qué dijo la agencia tributaria? Bueno, pues yo las voy a excluir por las no contributivas porque no es un marco asimilable a la seguridad social, sino al marco asistencial. Si recuerdan, las sentencias del Tribunal del Supremo y del Constitucional eran bien claras, pero bueno, había que seguir trabajando. Entonces, la sentencia del 97 derivó en diferentes consultas que eran vinculantes a la Dirección General de Tributos del año
2001 sobre todo, que dijo que la exención de las pensiones de incapacidad absoluta y gran invalidez se justificaban en una política estatal a favor de las personas con discapacidad, en igual término que las no contributivas de invalidez, en grado igual o superior al 65%. Bueno, y superiores también, a nivel de 75%, por los órganos, y dice, muy importante, por todos los órganos de las comunidades autónomas a los que se les ha transferido la competencia. Muy importante también, sin ser de jubilación. Por ello, la concurrencia de la discapacidad se aprecia en cualquier momento con anterioridad a la jubilación, que es lo que hemos comentado en las fichas anteriores. Desde esta perspectiva, en estas consultas, el principio de igualdad de las dos pensiones a nivel de discapacidad sí que produciría la exención del impuesto. Pero bueno, seguíase tributando. Entonces, había que seguir trabajando. Luego, la disposición adicional tercera del decreto del 91, que desarrolla en materia no contributiva la ley del 90 de 20 de diciembre por la que se establece en la Seguridad Social las pensiones no contributivas, ya presumía literalmente minusvalía igual al 65% a quien le haya sido reconocida en la modalidad contributiva una incapacidad permanente absoluta. Aquí ya la Dirección General de Tributos consideró a efectos de lo dispuesto que se equipararían las pensiones de incapacidad absoluta a cuando el perceptor tenga un grado de minusvalía desde el 65 hasta el 75. Entonces, este punto y las anteriores vistas del 97 con las consultas del 2001 expuestas nos llevó a hacer una consulta al Instituto Aragonés de Servicios Sociales en 2016, en el que nos especifican que las pensiones de invalidez en su modalidad no contributiva se considerarán rentas exentas a efectos de declaración en el IRPF. Bueno, esto era un avance muy importante porque ya un órgano autonómico nos dice que al equipo de trabajo éramos varios que ya estábamos en el mismo nivel. Pero claro, la agencia tributaria tenía que hacer caso al órgano autonómico, porque la agencia tributaria tenemos en cuenta que es un órgano nacional, aunque ponga que tienen delegaciones territoriales, pero no deja de ser un órgano de la Administración General del Estado. Entonces, en aplicación de la instrucción de la sentencia del del Constitucional de julio del 96 relativa a la exención del IRPF, pues resulta que nos dimos cuenta que las percibidas por funcionarios públicos, incluidos en clases pasivas dictadas por el director de gestión de la agencia tributaria, coincidían en estimar como prueba suficiente la existencia de una incapacidad absoluta o una discapacidad en grado superior al 65%. Y bueno, sumándolo todo, pues presentamos el equipo de trabajo, que éramos varios, un conglomerado de situaciones en las que veníamos a determinar que teníamos la acreditación para, para determinar que la percepción de la pensión de invalidez que la dictamina el Instituto Aragonés de Servicios Sociales a través de sus centros base de atención a las personas con diversidad funcional, bueno, pues un grado de discapacidad del 65% lleva a considerar la existencia de una incapacidad permanente absoluta. Como consecuencia de que la citada pensión resulta exenta en virtud del artículo 7F de la Ley del Impuesto, aquella que hemos dicho, de la Ley del Impuesto sobre la renta de las personas físicas, el propio Tribunal Económico Administrativo de la Agencia Tributaria nos viene a dar la razón. Con lo cual, el fondo y trasfondo de esta conferencia es, bueno, digamos que de especificar pues que
pues la gente que tiene un grado de discapacidad reconocido en grado de 65% o superior, sus ingresos no son tributables a efectos del impuesto en la situación que tenga la misma consideración que una incapacidad permanente absoluta. Por todo ello, podemos concluir que, me parece que justo a la hora, la diferencia entre la contributividad o no de la prestación, bueno, pues que la solución no residía en considerar las discapacidades de perfiles relacionados con la actividad profesional. Era relacionarlo con el grado de invalidez que presente una persona que haya sido reconocida como una incapacidad contributiva en relación con la misma discapacidad que presente una persona que tenga una discapacidad no contributiva. Entonces, no podemos entender que la necesidad de cuidado a un discapacitado se pudiera encontrar únicamente, que nos decían, en la dificultad de conseguir apoyos económicos derivados de la actividad laboral. Digo, bueno, ¿y los dependientes? ¿Qué pasa con los dependientes? O sea, las personas dependientes que esos tienen que tributar y una persona con una incapacidad absoluta derivada del trabajo, no. Nosotros vamos más que discriminatorio, ¿no? Hasta que el Tribunal Económico Administrativo de la Agencia Tributaria nos dio la razón. Entonces, la equiparación, por finalizar, que ya nos hemos pasado de hora, la equiparación entre la contributividad de una pensión y la no contributividad de una prestación de invalidez reside en la determinación de que la deficiencia, me da igual física, psíquica, sensorial, de esa discapacidad reconocida, te sea igual o mayor al 65%. Ese es el quid de la cuestión. ¿Por qué? Porque esa pérdida, ese 65% nos dice la agencia tributaria, bueno, y el Instituto Aragonés de Servicios Sociales también. Quiero decir que casi tenemos que agradecer al Instituto Aragonés de Servicios Sociales su trabajo porque sirvió de base para que los técnicos del tribunal hicieran caso a lo que había determinado el Instituto Aragonés de Servicios Sociales. O sea que también agradecer a la agencia tributaria que dieran por bueno el informe del Instituto Aragonés de Servicios Sociales de Aragón. Entonces, para finalizar, solo así podemos equiparar tributariamente la exención de una pensión no contributiva en el IRPF por la pérdida de la capacidad laboral en los mismos términos que una incapacidad absoluta. Y el ejemplo más claro lo pueden tener en un dependiente. Y esta resolución fue vinculante a partir del 31 de mayo de 2019. Con lo cual, invito a todas las personas que tengan familiares con una pensión no contributiva de invalidez, pues que soliciten la exención tributaria de su prestación. Y en principio, pues eso es todo y muchas gracias. Si hay alguna pregunta, en principio, pues las pueden dejar aunque no sea hoy, pero bueno, aparte de en directo, pues la pueden dejar me dicen en info@ega.uned.es, que yo, pues modestamente, dentro de lo que pueda, pues se las iré contestando, o sea que estaría a su disposición en los días posteriores. Y en principio, pues eso es todo.